Mijail, bienvenido a la tercera temporada de Identidad Vasconcelos. Es el primer invitado que tenemos el honor de recibirte. No, pues me da mucho gusto y les agradezco. No sabía eso, no sabía que me Era tocaba sorpresa. la patadita, la buena suerte de inaugurar esta temporada y ser padrino de la tercera temporada. Padrino. Y dicen que la tercera es la vencida. Entonces, esta va a ser la mejor. Lo creo. Lo creo. Muchas gracias. Oye, fíjate que este año, como universidad, hemos estado haciendo varios esfuerzos. Tenemos un lema que se llama Preparados para Más. Okay. Y el hecho de tenerte aquí, no solamente en el podcast, sino en el programa de excelencia en el que estuviste hace unos minutos, hace una hora, es parte de la preparación que queremos llevar a los muchachos, a los estudiantes. Seguirse preparando para más, no solamente para una vez que egresen, sino durante la carrera tengan más herramientas, ¿no? Platícame un poco, ¿cómo te fue en esta? Traes una conferencia, en este caso platicábamos que por los tiempos diste la versión simplificada. Sí. Platícanos un poco. Bueno, se llama Dime cómo hablas y te diré quién eres y trata pues un poquito de esta parte de lo que representa o lo que dice de nosotros nuestro discurso. Cómo nos vemos, cómo hablamos, cómo decimos, cómo nos expresamos. Incluso el volumen, la velocidad, el ritmo de todo lo que hacemos habla mucho de nosotros, más de lo que quisiéramos, incluso a veces hasta, pues tristemente que sea así. Y les ponía un ejemplo que en un trabajo a veces no es la persona más capacitada quien se lo queda. Salen los estudiantes y voy a poner el ejemplo muy práctico del tema de la ingeniería o las arquitecturas, pues de repente presentan un proyecto, ¿no? Y está muy bien hecho. Está muy bien trabajado, la persona tiene grandes conocimientos técnicos de lo que hizo, pero a la hora de exponerlo le falló, no pudo defenderlo, ¿no? Y llega alguien con todo el verbo del mundo, no lo hizo tan bien su trabajo, pero lo defendió mejor. Sí. Y se queda el trabajo la otra persona. Entonces digo, esas herramientas las vas a necesitar, y no solamente en el plano profesional, ¿no? También las personas en un plano personal, incluso para hasta una plática o discusión con la pareja, con la familia, el tener herramientas de comunicación es muy bueno, o hasta leer personas. Ahorita está mucho de moda el querer interpretar a las personas por cómo se mueven, por cómo hablan, cómo se expresan, y dices, ay, la persona está nerviosa porque muestra eso. Y no, hay que entender que es un todo, que hay que estudiarlo como tal, no porque la persona se lo usó los grasos. Pero algo, sí. Entonces ahí en ese tipo de pláticas les expongo algunos puntos básicos que por los tiempos no da, pero que incluso decía, me gusta hacer esto más como taller. Pasan las personas, hablan, vemos algunos vicios de su lenguaje, se los señalas y tratamos de mejorarlos. Los tiempos en este caso por ser una conferencia no alcanza, pero la información se las dejé y les digo, no se traumen porque van a encontrar cosas que van a decir, ay caray, ya encuentro la explicación a esto. Sí. Incluso con parejas, ¿no? Que ves a la persona hablando y que dices, híjole, ya me cruzó las manos, significa que no le interesa. Le digo, no se traumen, no, la intención es que lo vean como herramienta. Ya se aburrió de mi conversación. Es correcto, es correcto. Súper. Y tiene un chorro de sentido. Ahorita que lo decías, hace tiempo alguien me dijo, puede que exista alguien con menos conocimiento, menos talento que tú, pero por el simple hecho, entre comillas, simple, ¿no? De que sabe hablar mejor que tú, sabe exponer mejor que tú, se va a quedar con el puesto, ¿no? Que es lo que dices. Sí. Entonces necesitamos prepararnos con todas esas herramientas alrededor de la profesión, pues, para ganar, ¿no? Los puestos, para ganar un lugar. Sí, y sobre todo celebro que aquí en la Vasconcelos pues también les den importancia a ese tipo de situaciones, porque me ha tocado incluso que ya lo hacen una materia, una asignatura, en licenciatura, en posgrado, donde dicen es importante que tengan herramientas orales, porque a veces se ven muchas carreras que salen con toda la información de ciencias exactas, por ejemplo, pero la parte de humanidades no se trabajó mucho y llegan al plano laboral y no pueden defender una idea, una situación, entonces dicen, ¿sabes qué? Se los vamos a meter como materia. Y en este caso, como pláticas, como ciclo, conferencias o algo, para que la gente salga con mayores herramientas, porque allá afuera el mundo lo exige, ¿no? Lo exige cada vez, piden más cosas, el mundo es más competido y necesitamos expresarnos mejor. Es más, si nos vamos a lo que pudiera ser hasta más sencillo o intrapersonal, expresar emociones también es muy importante y no sabemos hacerlo precisamente. Sí, hay un perfil muy conocido, por ejemplo, los contadores. Claro. Yo tengo una conocida que es muy buena contadora y quería dar un brinco. Le dije, oye, pues haz contenido, ¿no? Haz contenido, pero esa se bloquea al momento de hablar a la cámara, al momento de crear contenido, y creo que ese tipo de herramientas son justamente de lo que hablas, ¿no? Imagínate una contadora que en el mundo de los contadores sobresalga su manera de hablar, sobresalga su manera de decir las cosas, ¿no? Este tipo de contenido ahora también ha cobrado mucha relevancia porque hay gente que es muy buena en una materia, pero que pues no lo puede dar a conocer. Entonces empiezan a hacer pininos en redes sociales, al inicio los vemos más limitados y todo, pero en el camino ya empiezan que el get ready with me, ¿no? Y luego empiezan a hacer cosas
Entonces, contenido muy específico para contadores, para ingenieros, para arquitectos. Ya vemos que ahorita hay un boom en el tema. También hay un arquitecto que se logró hacer famoso con su trabajo. Tal vez antes él presentaba sus proyectos y no tenían la misma repercusión, pero a través de estos canales o espacios digitales sabemos que también hay un nicho. Entonces, no sabemos, incluso puede ser una fuente de trabajo este tipo de situaciones y es mejor estar preparados para cuando lleguen las oportunidades, ¿no? Correcto. Oye, viendo un poquito de tu trasfondo y de dónde vienes, obviamente lo han preguntado y llama la atención. ¿Estudiaste Derecho? Sí. Y estás ahora en el mundo de la comunicación. Platícanos, ¿cómo fue eso? ¿En qué momento? Platícanos, ¿no? ¿Cómo fue? Egreso de Derecho, empiezo con la parte de la comunicación, Sí. me llegó una oportunidad, la tomé. ¿Cómo fue ese brinco tan, para mí, drástico, de lo de Derecho a Comunicación? Sí, fíjate que el tema de Derecho siempre me ha gustado. Mis padres son licenciados en Derecho ambos. Mi hermano, el segundo, es licenciado en Derecho también. Pero él por ahí en la secundaria decía, yo quiero ser biólogo marino. Nosotros éramos nadadores. Entonces, a lo mejor él de tanto gustarle el agua dijo, yo quiero ser biólogo marino. Pero a mí, yo estaba convencido desde chico, desde primaria tal vez, en querer estudiar Derecho, pero no por la parte tanto de la litigada. A mí me gusta mucho la función pública, la política. Entonces creo que hasta el momento lo he sabido combinar. No fue un tema como que en el momento me cambió la vida y quiero estudiar otra cosa, no, porque justamente en la preparatoria yo estudié en la Lázaro Cárdenas, los Jaguares, orgullosos Jaguares, y ahí había pues, comunicación como capacitación, ¿no? La tomé porque dije, bueno, para lo que voy a aprender de Derecho, mejor lo veo ya entrando a la universidad, pues, ¿no? Y aquí refuerzo temas que me gustan, comunicación, y a la par, pues, de hecho, cuando yo estaba estudiando Derecho y estaba en los primeros semestres, yo ya hacía radio desde antes, entonces, y ya me dedicaba a los medios de comunicación. De alguna manera he logrado combinarlo. Ahorita de Derecho llevo algunas cosas, me dedico también a trámites administrativos. Cuando un negocio necesita permisos de operación o cuando un evento necesita permisos, también hago esa parte. Entonces, además el campo de licenciado en Derecho es muy amplio, ¿no? En esa ¿Piensas que todavía ambas las Claro, vas a ejercer? claro, claro. Y tiene que ser algo de alguien muy cercano para cuando es un trámite más, a lo mejor hasta incluso un litigio, ¿no? Si algún familiar me dice, oye, ahorita traemos el tema de un fallecimiento, y todo el tema de la fiscalía, incluso de seguros, de presentar, del notariado, todo eso, pues te da otro tipo de conocimientos el haber estudiado Derecho. Entonces creo que lo podemos combinar y no descarto en algún momento también dedicarme a otras áreas del Derecho, pero hasta el momento estamos muy a gusto. Sí, súper. Y 14 años, Sí, más o menos. 14 años llevas. Del que eras hace 14 años al día de hoy, obviamente hay muchas diferencias, Sí. pero platícanos algo que a lo mejor notes, híjole, hace 14 años y ahora estoy aquí. Sí, pues es que son muchas vivencias, incluso en algún momento, cuando yo llego a la radio, pues empecé con programas obviamente estudiantiles, ¿no? Pero cuando ya entro en una etapa ya comercial, en una estación famosa en Tijuana, pues ya cambiaba todo, ¿no? Incluso, pues yo era un estudiante y me da mucha risa porque un tema que siempre fue de mis pasiones fue las sociedades de alumnos. Al final, licenciatura en Derecho, ya sabes, ¿no? Entonces, sí, cuando busqué la sociedad de alumnos, me acuerdo que una vez una de las impugnaciones fue que había mucho famoso apoyándome. Entonces había spots de, no vamos a decir nombres, pero que decían, vamos con Miguel Quintero por la presidencia. Decían, oye, eso es trampa. Y digo, no, pues es parte de mi trabajo, yo los conozco por acá, ¿no? Entonces te das cuenta que a lo mejor estás viviendo una etapa que debe ser más grande, ¿verdad? Porque a los 18 pues estás descubriendo ciertas cosas, pero ya me tocó vivirla. Incluso me da risa porque hay algunos amigos con los que hablo y me dicen, oye, sigue siendo la voz más joven de la radio, porque de eso bromeábamos. Decía, no, es que la voz más joven de la radio porque estamos hablando que ya estaba en radio comercial a los 18. Entonces ahorita ya no soy. Sí sigo siendo de los más jovencillos porque hay mucha gente que sigue participando que tienen 20, 30 años al aire. Pero obviamente ya no soy un muchachito. También no me engaño porque hay gente que se quiere sentir joven toda la vida y no. Ya tengo mis años, tengo mi experiencia, pero sí ha cambiado mucho todo. También las necesidades del público de Tijuana, de San Diego, son otras que hace 13 a 14. Justo, ¿no? Tienes que actualizar la conversación. Sí, claro. Hay diferentes conversaciones y justo algo que te iba a preguntar era eso. A mí se hace interesante que logran llevar una conversación. Ahorita estás acompañado, ¿no? Sí. De otra compañera, Sí. pero ya en una conversación sin ver al público y la audiencia, ¿no? O sea, ni siquiera, no saben quién está allá. Saben el perfil, saben el segmento al que se dirigen, saben que en la mañana van en el tráfico y generan conversación sobre eso. Pero ¿cómo logras conectar con la audiencia a través de un micrófono 4 horas? Bueno, en esta ocasión, ahorita Sí. el programa es de 4 horas, si no me equivoco. Sí, 4 horas. ¿Cómo logras conectar con ellos a través de solamente la herramienta de la voz? Claro, yo asocio mucho el tema de los medios de comunicación con las ventas. Per se tiene una gran similitud,
Pero cuando alguien vende, hay mucha gente que, por ejemplo, van a vender ropa y quieren comprar ropa para vender de lo que le gusta a ellos. Y esa no es la clave, porque no a la gente le va a gustar lo que te gusta a ti, ¿no? Y en la radio es lo mismo. Uno dice, o si a mí me gustan los videojuegos, voy a hablar de videojuegos. No, Claro. porque a lo mejor allá afuera no les gustan los videojuegos. Habrá temas o tópicos que sí sea bastante de dominio público, pero entonces es entender qué es lo que quiere la gente. Si allá afuera hay que platicar de los temas que hay virales, o si ves un video que pegó bastante y dices, bueno, aquí hay un interés genuino de la gente. Entonces es estar en constante comunicación con las personas y sobre todo entender al público. También qué público te estás dirigiendo. En un caso de Morning Show como nosotros, es un público familiar. Entonces, ni va con los principios de uno o algo, estar hablando fuerte o cosas fuera de lugar, pero también entender que no lo debes hacer porque te están escuchando niños que incluso hay personas que te vuelves de alguna manera una inspiración o ejemplo para ellos. Y yo lo digo porque hace algunos años, hace ya bastantes años, cuando me gustaba escuchar radio siendo un niño, escuchaba a ciertos locutores y yo le decía a mis papás, oye, que ahorita están ahí, vamos a verlos. Entonces digo, no tanto de que seas ejemplo, que debes ser un ídolo, pero también cómo te comportes, cambian las personas, porque si es un niño que te vas tú escuchando camino a la escuela y dices algo fuera de lugar, sí puede repercutir en el ánimo de ese niño o la información que le metas a la cabeza, pues, ¿no? Entonces hay una responsabilidad en eso. Perdón, sí, justamente me acordaba de una vez alguien me dijo, íbamos a hacer una transmisión en vivo previo a un evento, ¿no? Ya como un pre-show a eso, y yo estaba bien nervioso, justamente. Y se me notaban los nervios, Claro. era evidente, y me dice, hey, tranquilo, y nomás me dijo, abraza el error. Claro. Y yo, me solté, me solté y me liberé, ¿no? Sí. Y creo que en radio pasa, tienes que abrazar el error Sí. y que nadie se dé cuenta que hubo un error. Sí, claro. Técnicas, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo confrontas el error en vivo? Ya te acostumbraste, ya no tienes errores, evolucionaste una manera de saber corregir más rápido, te trabas todavía. Sí, bueno, los errores los vamos a tener siempre, ¿no? Los años que tengamos al aire o en cualquier tipo de profesión o trabajo, pero la realidad es que hay que tratar de bajarlos lo más posible y actuar pues natural, ¿no? Porque si nos equivocamos es parte de... Y además con la carga, ¿no? Porque es estar al aire, pero también es estar operando la consola y estar poniendo aquí, luego que la canción cuadre, pero ya pasó una en español y tienes que meter una en inglés para que varíe, y además que el catálogo musical, pero luego ya sabes que esta canción ahorita te está marcando que trae una bronca de error y hay que quitarla, o sea, es estar haciendo varias cosas a la vez. Claro que muchos no saben que haces todo eso, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad te digo, hay gente que solamente está hablando, también pasa, pero también cuando te toca operar hay una responsabilidad mayor. Y que de allá afuera, pues para que se cumpla, nosotros tenemos que hacer varias cosas. Ahí es donde también existe la equivocación, pero yo siempre lo he dicho y va de los dos lados, ¿eh? Si nos equivocamos, pues pasar de página y vámonos, ¿no? Porque donde lo hagamos más notable, hasta mentalmente nos vamos a trabar y no vamos a poder salir de ahí. Y pasa también cuando estamos exponiendo una plática, si nos quedamos y nos cuadramos y, ay, perdón, pero ahí cómo era, hacemos más evidente algo. Si te trabas, le sigues y corriges, ¿no? Incluso... Yo siempre lo he dicho, no sé si te ha pasado, pero en una plática, en un grupo, cuando estás hablando con ciertas personas, cuando alguien se equivoca y se empieza a privar, le empieza a aplaudir el grupo y eso le complica más, porque te empieza a hacer un tema ahí de intimidación, ¿no? Y la gente piensa que estamos ayudando al aplaudir, pero la realidad es que se hizo notar que la persona no puede, ¿no? Hay otras estrategias que podemos utilizar para ahora sí que motivar a esa gente, incentivarla y que pueda corregir ese error, no es la del otro mundo, ¿no? Sí, que justo muchos alumnos al momento de exponer es el miedo más grande, ¿no? Y les preguntas, ¿por qué no quieres exponer? Porque me voy a equivocar. Sí. Y es parte de... O sea, nadie está exento de la equivocación. Y obviamente el miedo siempre va a estar. Sí. Es que quiero que se me quite el miedo. El miedo siempre va a estar. O sea, el miedo es parte de la vida. El miedo es parte de... Es con lo que dices, ¿no? ¿Cómo lo confrontas? Claro. ¿Cómo confrontas esa parte? Algo que me llama mucho la atención también, que puede ser ahí un buen consejo para los estudiantes, es la parte de que tu programa es a las 6 de la mañana. Sí. O sea, ¿a qué hora te levantas? O cómo le haces para vencer esa barrera de la mañana y mantenerte activo, porque tu audiencia en la mañana Sí. va dormida. Sí, sí, sí. Y si ponen radio es porque quieren mantenerse despiertos y estar escuchando a alguien y pasarse la vida en camino a casa. Claro. ¿Cómo lidias? Número uno, a lo mejor, si es un peso para ti como una responsabilidad como locutor, no lo sé. Y segundo, en lo personal, ¿no? O sea, ¿cómo tomas 5 tazas de café en la mañana? Te voy a decir algo que la gente no me va a creer. Yo no tomo café. No porque no me guste, ¿no? Yo lo puedo tomar y me gusta tomarlo. Pero jamás, o va a ser muy raro que me escuches decir qué ganas de un café.
A lo mejor ahí hay un secreto porque entonces no me hace depender de él. En mi casa, mis padres toman buen café y mucho café. O sea, les gusta saborear, tomarle un tiempo. Para ellos es un ritual. Ellos ya tienen ahorita 68 años, entonces como que en la mañana, nuestro café, nuestro juguito, nos sentamos a ver las noticias y todo eso. Eso me heredaron. Ahorita vamos a tocar el tema de las noticias y estar informado. Bien. Pero mis padres les gusta el café y me decían, cuando crezcas te va a gustar. Porque decían, no, cuando empieces con los desvelos de las expresiones de la prepa, ¿no? Y no. En la universidad y no. En las juntas de trabajo y no. Cuando te levantes temprano todos los días y no. Y la sabor no. No, nunca me llamó. A lo mejor de tenerlo tanto no me llamó la atención. Porque en mi casa se vive y se toma que prensa francesa, que prensa italiana y que el de cápsulas y que el espresso y que máquina. O sea, les gusta el café. Mis padres y mi hermano mayor les gusta preparar buen café. Y no se me hizo esa costumbre. Empecé a tomar café hace algunos años porque parte de mis trabajos es publicidad a empresas. Yo administro un grupo gastronómico famoso aquí en Tijuana que hacemos eventos y demás. Entonces, cuando me toca ir con un cliente, dije, tengo que aprender a tomar café para saber cuándo un café es bueno y cuándo no. Porque llega el empresario restaurantero bien orgulloso de su café y dice, prueba nuestro café que es Chiapas y lo hacemos en Veracruz y en Costa Rica y en Colombia. Entonces, para decir, está bueno. Y no mentir por convivir y decir, no, hombre, Has traído de la cafetera y entonces empecé a tomar café. Me gusta cuando alguien me dice como tema de conversación. Tengo un amigo, mejor amigo, que él llega a un lugar y dice, oye, vamos a beber un café. Nos tomamos uno, o sea, porque puedo convivir, Claro. ahora sí que convivir, ¿no? Para convivir, llego a alguna casa, entonces, oye, quiero un café, me lo tomo. Pero así mi día que diga, necesito mi café, incluso ahí en la radio, en el piso de arriba o en el tercer piso, es como que, hey, ya está listo el café, van por él. Y cada quien va por su café o te lo pueden traer dependiendo. Y uno toma. De hecho, hay una parte en el programa como a las 6:40 y tantos, 6:50, donde decimos una frase del día, decimos, ahorita vamos por el café para que ya pegue bien el día. Puro cuento, yo ni voy por café, pues, ¿no? muteas y canción, vámonos. Sí, vámonos a la siguiente, pero es esta parte del trabajo. Y ahora, la parte de despertarse todos los días, creo que más que una responsabilidad, que sí la tenemos. Incluso a veces tengo ahí una conversación con las personas con las que me rodeo y me dicen, oye, es que me gustó mucho ese programa o tal podcast. Y les digo, es que también hay que tener mucho cuidado con lo que dicen, porque hay una responsabilidad. No, pero es que es entretenimiento. Sí es entretenimiento, pero la gente que escucha toma como verdadero lo que tú dices. Claro. Incluso hay muchos casos de compañeros locutores que vieron una nota y dijeron, falleció tal artista, y al rato no falleció, pero esa persona que te iba escuchando se bajó del carro y se quedó ya con esa información. Entonces tenemos una responsabilidad al estar en un micrófono, sea de entretenimiento o no. Entonces hay que cuidar también lo que decimos. Aunque sea entretenimiento, podemos cotorrear, pero tenemos que ser responsables de lo que decimos. Y por eso misma responsabilidad siento que es un privilegio el poder hablar a la gente en las mañanas. Nuestro trabajo es tener a la gente feliz. A veces traemos problemas, somos personas, somos seres humanos, tenemos fechas de pago de tarjetas, tenemos decepciones amorosas, tenemos situaciones familiares, fallecimientos, pero es nuestro trabajo y habrá gente que diga, no, pues es normal que estés triste. Bueno, en este trabajo no, porque la gente a las 6 le está aprendiendo, quiere buena actitud y ni modo que entres, buenos días, San Diego, Tijuana, ¿cómo están? Hay que entrar con todo el ánimo porque eso sí puede depender de cómo llega la gente a su trabajo. Feliz, triste, enojado y es bonito cuando te encuentras a alguien y dice, no, hombre, yo todos los días me pongo feliz por ti. Y a lo mejor tú acá por dentro estás librando ciertas cosas, pero al menos en tu trabajo cumples con algo, ya saliendo, pues tú podrás atender tus cosas, ¿no? Pero creo que es algo muy importante, muy bonito, es una oportunidad ahora sí que un honor tenerlo. Sí, se hace bien padre que lo digas, escucharlo de tu parte, ¿no? La responsabilidad que tienen ustedes. Yo, cuando estaba en la universidad, de mis trabajos en la universidad como estudiante universitario, muchos no lo saben, pero fui Uber. Ok. Y yo me echaba los programas de la noche y me acompañaban. Sí. Y es algo bien interesante cómo el talento que tienen, porque te van acompañando en un momento del día que ya estás cansado, ya no quieres, contrario a ti, no es en la mañana, ¿no? Van despertando. Sí, pero es una responsabilidad bien grande, ¿no? Las personas, el trabajo que ustedes hacen, y creo que parte de la responsabilidad profesional que tienes, ¿no? ¿Tienes alguna inspiración al momento de levantarte, al momento de hacer lo que haces? Tengo un ritual. Yeah. Tengo un ritual que a mí siempre me gustó la información. Entonces, cuando mi padre me llevaba a la primaria, mis hermanos entraban a las 7 en la secundaria y yo entraba a las 8. Entonces me dejaban desde las 7 porque en una vuelta pues nos dejaban a todos, ¿no? Y ahí por donde íbamos a la escuela había un voceador de los que vendía el periódico y le daba a mi papá todos los días su periódico. Y cuando yo tenía unos 9, 10, empezó esta tradición de dame 2. Entonces yo leía, en ese tiempo el periódico era muy diferente, pues, pero lo leía todos los días. Entonces llegaba, me dejaba mi papá a las 7 y de 7 a 8 leía mi periódico y veía las noticias que ponía el maestro en la tele. En ese tiempo era maestro de sexto, ahora creo lo último que supe es que es director de esa escuela.
Era muy bonito porque yo empezaba ya, mire, informado. Bien, señor, ¿no? Y incluso a veces bromeaba sobre eso y salieron radioescuchas que eran, oye, yo era mamá de la primera donde ibas y yo veía que llegabas con tu periódico y todo. Es algo a mí que siempre me gustó. Se cambió ahora por lo digital, ¿no? Yo en la mañana me despierto y lo primero que hago es ver la información. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la noche preparamos un tema, pero en la mañana ya cambió. Sucedió algo, ¿no? No te vayas tan lejos con temas incluso de la guerra, lo bélico ahorita. En la madrugada, pues. Pasó algo, ¿no? Entonces empiezo mi mañana, ya me documenté, voy al baño tranquilamente y ya, a lavarse los dientes, a bañarse, a cambiarse y así como me ves, este es mi día a día. Pero así fui en la universidad, así fue jeans, camisa y zapatos. Y era parte de determinar un poquito ahí los estereotipos porque se daba mucho ahí en la Facultad de Derecho. Que andaba faroleando uno, entonces querían andar en traje, maletín y todo así lucidos. Y yo dije, no, pues este es quién soy yo, ¿no? Ahora, cuando el tema ameritaba alguna otra cosa, pues me ponía mi traje, ¿no? Pero la realidad es que incluso estábamos acostumbrados que el de estudiar alumnos era todavía más farol. Entonces, no, así he sido yo, camisa, jeans, y así voy todos los días a la radio, porque es un trabajo que muchos dicen, pues un pants y tenis y vámonos, porque al final es hablado. Pero a mí me gusta ir así todos los días. Habrá a lo mejor por alguna situación que tenga que ir diferente, está bien, pero así me gusta ir todos los días, entonces me preparo, ya planché mi camisa el día anterior. Me gusta planchar mi camisa, vámonos, llego y ahora sí a empezar mi día. Es un trabajo donde no puedes llegar tarde o tratar de no hacerlo porque pues no hay minutos de gracia. Sí, claro. Son las 6 de la mañana, entra el himno nacional, entra una canción y vámonos, ¿no? Entonces ahí 5 más o menos entras al aire. El libro es tu inspiración, ¿no? Sí, yo creo. No, pues la verdad es que el saber que tengo un trabajo privilegiado y es un honor para mí poder incidir en personas. Si me preguntaras también qué me ha marcado, y lo decía con las personas ahorita que estaba platicando, en alguna ocasión una persona se me acerca y me dice, oye, hey, yo quería agradecerte porque todas las mañanas te escucho y yo pasé por un periodo de depresión fuerte y pensé incluso en quitarme la vida. Y el escucharte con tus simpladas en la mañana, pues me hizo alivianarme. Te voy a decir que yo le cambié su vida, ¿no? Pero tal vez en esos momentos de tristeza o sumido en una depresión, Fuerte. hubo algo que lo hizo reírse. Y entonces tú dices, qué impresionante cómo lo que tú haces, que tú para ti es un día más, ¿verdad? O otro día más en la oficina, como se dice, puede repercutir directamente en la vida. Entonces yo agradezco. Recompensan. Sí, y yo agradezco la oportunidad y seguiré haciendo radio los años que pueda tener en mi vida que me permitan estar con un micrófono porque es algo muy gratificante. Y ahora le sumas también la parte de la libertad de horarios, ¿no? Sí. Ahorita ves que los trabajos de 7 de la mañana, 6 de la tarde y no tienen horas de salida, pero sí de entrada. Entonces yo digo, bueno, al final yo todavía puedo hacer mi día, o sea, termino a las 11 porque de 6 a 10 es programa y de 10 a 11 nos quedamos que grabando algo, preparando el día siguiente. Y a las 11, ya, dependiendo tu día, dar una plática, dar un curso, hacer publicidad o incluso, si los tiempos se dieron, pues un viajecillo, ¿por qué no? O sea, por ejemplo, tu fin de semana ya lo puedes agarrar el viernes desde las 11, ya estás en el aeropuerto, si quieres. Vámonos. Y ya con que te presentes el lunes en la madrugada ya estás, ¿no? Llegas muy bien. Sí. Justo ahorita mencionabas algo y te quería preguntar eso. Pasa mucho en esta, no voy a decir como en esta generación como para encasillar, pero sí en la juventud. Todavía no han avanzado tanto. Aún les falta recorrido por llevar aún, pero sienten que ya han llegado a un límite y se sienten como que no lo han logrado, ¿no? Y lo veo en muchachos de 19, 20 años. Parte que la sociedad cada vez es más exigente, parte de que las redes sociales nos saturan de información. ¿Tendrías algún consejo, alguna recomendación? ¿Qué le dirías a este muchacho que pasa y es parte de nuestra comunidad y en las comunidades en general de las universidades que se sienten ya estancados a muy temprana edad? Pues que no te midas con los demás, ¿no? Ahora sí que tu competencia debe ser tú mismo, porque siempre nos podemos comparar. Tú te acordarás, en tiempos donde nosotros estudiábamos, tú estabas en la prepa y decías, ando bien enfocado y en mis calificaciones me va muy bien, pero tienes un camarada que tiene papers, ¿no? Entonces trabaja al otro lado en un part-time y está haciendo lana. Y tú dices, oye, pues si yo le estoy echando ganas, ¿y cuánto tiempo me va a faltar? Y ese era un instrumento de medición para nosotros. También ya veías a que el hijo de tal y ya traía su carrito y tú agarrabas tu transporte público. Entonces, siempre el pasto del vecino va a ser más verde, pues, ¿no? Pero no sabes qué opina ese vecino de ti. Porque a lo mejor sí su pasto es más verde, pero pues tú adentro de la casa tienes un hogar de paz, una regadera bonita, un baño presentable, un carrito que a lo mejor ya no lo debes, ya lo pagaste. Entonces, de nosotros de lejos siempre vamos a ver mejor lo demás, ¿no? Pero la comparación tiene que ser con nosotros. ¿Qué quiero hacer? ¿Estoy estancado? ¿Por qué estoy estancado? No, pues es que estoy estudiando algo donde no siento rumbo. Bueno, ¿de verdad no sientes rumbo o es una etapa?
porque si no sientes rumbo, muévete de ahí. Pero hablarnos de la sinceridad, porque la gente dice, si no te gusta tu trabajo, renuncia. Espérate, pues no funciona así, ¿no? Con cuentas por pagar, por cosas. O sea, ¿qué te gusta? ¿Qué puedes hacer? ¿De verdad es una etapa por la que estás pasando o de verdad estás inconforme con tu vida? Porque estás inconforme con tu vida, pues hay que irnos moviendo de ahí, ¿no? No me gusta ese trabajo, bueno, voy buscando otro, pero también no tomarlo tan a la ligera, porque luego hay alguien que te da un consejo y te dice, pues emprende porque como jefe vas a tener toda la libertad. No es cierto. Y a veces las toca pagar y más ahorita, como está la situación económica, la gente se avienta un negocio y hay que pagar empleados, hay que pagar permisos, hay que pagar incluso otro tipo de gastos que salen. Entonces también entender que trabajar en un lugar es digno. Es digno si te hace feliz, es digno porque a veces tienes más libertad y al menos tienes seguro tu pago. Cuando eres emprendedor, ese pago puedes no tenerlo, ese tiempo no lo tienes, ese viaje que querías hacer puedes no tenerlo, al menos un tiempo, tienes que estar, el que tiene tienda que la tienda, entonces hay que estar ahí muy presente. La recomendación siempre va a ser, enfócate en lo que quieres, trata de conseguir tus sueños, pero también en qué te estás inspirando. Porque ya ahorita con todo el tema de redes sociales vemos a alguien y digo, no, pues es que ese cuate viaja por todo el mundo, yo quiero eso. A ver, ¿qué vas a hacer para construir eso? Un ejemplo un poquito de lo que nos daban los padres, ¿no? Es que yo quiero ser artista. Bueno, pero ¿qué vas a hacer primero para poder sufragar esto? Pues, ¿no? Porque a lo mejor quieres hacer gira por todo el mundo, pero ¿qué vas a hacer antes, no? Entonces no digo que no lo hagas, pero también ir teniendo tu plan que te va a permitir hacer eso. Fíjate que hace muchos años en la locución había esta sensación donde estabas cubriendo turnos, tenías que estar a disposición de la empresa, porque te hablaban hoy a las 5 de la mañana, no va a ir tal, déjate ir porque a las 6 entras. Entonces esa persona no podía tener otro trabajo. Pero hace poquito me tocó conocer a una persona que dice, no, es que yo soy chofer de plataforma. Y entonces cuando me dicen, te toca trabajar, me desconecto y vengo a cumplir mi sueño. Fíjate, cómo en cuestión de años cambió todo, porque antes o tenías que estar apoyado por tus papás, o estarla berreando, o ver qué trabajitos hacías para cuando te hablaran, una vez a la semana o una vez cada vez tener, porque no podías decir que no, porque eras el cubreturnos, pues eres el suplente. Pero ahora la misma vida dice, encuéntrale la manera. Entonces, quiero financiar tal cosa, bueno, entonces encuentro la manera de cómo financiarlo. Quiero buscar tal sueño, bueno, a la par, ¿qué estás haciendo? Y sobre todo, algo muy importante es qué estás haciendo para lograrlo. A mí me gusta una frase que es, la diferencia entre lo que eres y lo que quieres ser es lo que estás haciendo ahorita. Porque la gente dice, yo me voy a hacer millonario ganando la lotería, y ya compraste boletos. Porque desde ahí, o sea, la gente dice, yo me veo haciendo otra cosa. Bueno, y cuando yo son el billón de dólares. ¿Y cómo te lo vas a ganar? Hasta para eso hay que empezar, ¿no? Entonces la intención es, ¿qué estás haciendo en este momento? Y si esas decisiones que estás tomando te van a llevar allá, para lo que quieras. Miguel, has dicho cosas muy buenas para nuestra comunidad y te quiero plantear lo siguiente. Si mañana en tu estación, en tu programa de 6 a 10, te marcan y te dicen a las 9:30, te dicen, oye, tienes 30 segundos para que des un mensaje y este mensaje va a sonar en todo el mundo al mismo tiempo. Todo el mundo lo escucha, se va traduciendo. Supongo que se va a traducir en toda inteligencia artificial, se va a traducir a todos los idiomas. Eso lo dejamos así pendiente. ¿Qué mensaje darías? 30 segundos para impactar a todo el mundo, para darles un mensaje. Empezaría por una frase de impacto. Y es parte de lo que hablamos también con los grupos cuando platicamos. La gente para exponer empieza, buenos días, mi nombre soy Mijael Quintero del grupo Tercero B y fíjense que vengo a exponer. Ya perdiste la atención. Entonces entrar con una frase, ¿no? Ahorita dijimos una, ¿no? ¿Verdad? La de la diferencia entre lo que eres y lo que quieres es lo que estás haciendo ahorita. Podemos empezar con algo así. O puedes empezar con algo de menos es más, pero no siempre. Porque eso es lo que siempre nos dicen, ¿no? Entonces empezó a decir, menos es más, ¿no? Menos esfuerzo no es más resultados. Menos desveladas no significa, pero tampoco te garantiza nada. Entonces, yo creo que sería un discurso sobre el cumplir los sueños y que te muevas de donde estás. Hay tantos ejemplos de personas que cumplen sus sueños, pero hay mucho más detrás. La gente ve una inspiración y ve un tutorial de YouTube y dice, no, hombre, pues la persona viajó por todo el mundo y le pagan. Pues sí, pero esa persona ya subió 50,000 videos que no le pegaron, ¿verdad? La mayoría de ellos, hay excepciones como en todo, ¿no? Entonces yo creo que esos 30 segundos sería para dirigirme a las personas que si no están felices con lo que hacen, cambien. Puede ser un niño, puede ser un joven, puede ser un adulto. ¿Cuántos no vemos que toman decisiones a los 70 años, a los 80 y se nos va la vida? El decir que en un abrir y cerrar de ojos es una realidad. Los vamos de la nada y no fuimos felices. Llámese con pareja, llámese con amigos, llámese con un trabajo. Estamos, ahora sí que eso no es vida y a veces lo normalizamos. Fíjate que la gente dice, ponte en la camiseta en los trabajos. ¿A costa de qué? Hace poquito platicábamos de un trabajo que decían 7 a 6 de la mañana.
11 horas diarias. Para empezar es ilegal. 55 horas a la semana, ¿no? Sí, para empezar es ilegal. Ellos dicen, pero también hay que ponerse la camiseta, ¿ah? Porque a veces va a haber actividades de voluntariado y los jefes lo ven. Oye, pero también hay que estar ahí al pendiente. Y entonces tú dices, ¿y la vida de la persona? Y hace tiempo también decía una persona, oye, fíjate que estaba viendo trabajos y los horarios están bien castigados. Yo estaba acostumbrado a trabajar. ¿Cómo le hace la gente para subir? Digo, es que esa es la vida. Nosotros, en el turno que tengo, pero también entender que es un privilegio, pues, porque luego nos normalizamos y, pues, está fácil, porque tú sabes que tienes ese horario y demás, pero la gente que tiene una familia, que tiene pago de casa, pago de carro, pago de las colegiaturas, las medicinas, son sacrificios que hay que hacer, pero esa gente vive para trabajar. Entonces en la mañana salen muy temprano y regresan hasta la noche y no ven a los hijos. Y a veces es el precio que hay que pagar por tener certeza o una casa. Entonces, en la medida de lo posible, salir donde no podemos, donde no cabemos, donde no somos felices y sobre todo, contagiar esto. No sabemos a veces, pero una sonrisa, una palabra, un comentario puede cambiarle el día a una persona. Y el ir caminando y decirle buenos días a alguien cambia todo. O hacerle plática. A mí me gusta estar en un estacionamiento y la caja que te está cobrando el boleto que le entregas cuando todavía hay caja, decirle algún chiste. Oiga, quiero cierran aquí, porque fíjese que el otro día vine a las 11:30 de la noche y estaba cerrada. Pues claro que está cerrado, pues no, pero hacer cotorreo, porque esa gente no sabes qué está pasando. Esa gente a lo mejor ese día recibió una muy mala noticia. A lo mejor le dijeron, oye, van a meter maquinitas y ya nos van a reemplazar aquí en el estacionamiento. Entonces tú ya estás pensando mis hijos, mis nietos. Una vez hace no mucho llegué a una oficina gubernamental y me decía la persona, oye, cotorreamos pues oye, ¿que cuánto cuesta y cómo voy a hacer un trámite? Y me dice la persona, oiga, ¿cómo ve? Aquí voy todo el día, pero ella solita tenía ganas de platicar. Y dije, sí, pero ¿cuál es su horario? No, pues tal o tal. Oh, y me pagan tanto. Y un salario que dije, y dice, pero yo le digo a mi nieta, échale ganas para que no seas como yo, dice. Híjole, qué triste, pues, ¿no? Porque uno como niño, como joven, pues sigue al adulto. Claro. Entonces tú dices, ¿así está el salario en México? Entonces, el saber que sí tener un contexto de cómo está la situación y qué puedo hacer yo para salir de eso, de tu situación y ayudarle a la gente. Cada vez que tengas oportunidad, dale un buen mensaje a la gente, acércate a los lugares y no romantizar tanto de que vean los hospitales porque en las salas de espera hay mucha... Sí, es cierto, si tienes oportunidad, ve y habla con ellos, pero simplemente en tu trabajo, saluda, di buenos días, sé cortés, abre la puerta, estaciónate bien. Yo creo que si todos hacemos lo que nos corresponde, tendríamos un mundo mejor y no tendríamos que organizar. Es triste que tengamos que organizar limpiezas de playa cuando no tendríamos que estar contaminando, pues, ¿no? Entonces, desde que hagamos nuestras cosas, yo creo que eso sembraríamos un mejor lugar, un mejor ambiente, una mejor cultura de la legalidad, vialidades, hasta la manejada, pues. Andamos chocando, andamos gritando, andamos... Y peleando en la línea, ¿no? Sí, y si choca, nos enojamos, bueno, a todos nos puede pasar, ¿no? ¿Cómo recibimos la noticia? Yo siempre he dicho que también no son las cosas que te pasen, sino cómo reaccionas ante ellas. Entonces, si lo hacemos de la mejor manera, creo que podemos lograr una buena enseñanza de eso. Mijail, No, está bien. Todo el episodio, mira, estuve bien y al final lo eché a perder, ¿no? Con el nombre. No, Mijail, muchas gracias por estar con nosotros. No. Una conversación muy productiva y sé que va a ser de gran provecho. Es para mí un placer, Jonathan. Agradezco nuevamente la invitación aquí a la escuela, al espacio, a las aulas y sobre todo también aquí al podcast por poder platicar. Y ese es el mensaje que daríamos, ¿no? El nombre no te preocupes porque es algo que yo hice las paces cuando mis papás decidieron ponerme un nombre raro, ¿verdad? Pero que me ha ayudado mucho también en la radio, porque pues tampoco necesitas apodo cuando te llamas así. Y ya está, vamos. Y además me fue bien porque no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero estuve a punto de llamarme Thor. Thor. El día Entonces, Mijail no fue problema. No he jugado con él porque he sido locutor el treno de la radio, por ejemplo, ¿no? Pero estaba bueno. Pero no llegamos a eso. Fue una decisión de mis papás porque el día que nací ya tenían el Mijail listo, que por Mijail Gorbachev y que él hizo la diferencia en el mundo y este cuate va a hacer la diferencia y de ahí. Pero cuando iban a hacer hubo una tormenta eléctrica y entonces no íbamos a llegar al hospital y ponle Thor. Y yo agradezco que me pongan Mijail porque aunque es difícil, en los cafés y todos los lugares soy Miguel. Tipo Miguel, porque luego hasta complicas a la persona y dices, ¿cómo? Y se siente hasta mal. Entonces le digo Miguel, porque Mijail es Miguel en ruso. Okay.
Y yo pensé que no iba a lograr jamás encontrar una persona que se llamara igual que yo y que encuentro a mis tocayos. La vida me ha premiado y conocí 2 tocayos, tenemos una amistad, nos juntamos, tratamos de una vez al mes y hacemos la tocayiza. Y estamos buscando más Mijailes por si por ahí salen. Sí han salido. Mándenos mensajes. Sí, han salido radioescuchas. Entonces ya conocimos un cuarto y luego un quinto y luego ya decimos que vamos a hacer un congreso nacional porque han salido otros en México y todos más o menos de la misma edad porque es cuando pegó por el nombre, ¿no? Por el nombre de Miguel Gorbachev. Pero agradezco la invitación sobre todo y aquí seguimos al pendiente de cualquier cosa a sus órdenes. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Jonathan. Nos vemos. Siguiente episodio. Hasta luego.